Pues sí, me gusta Kieslowski. Me gusta mucho porque me parece que es alguien que retrata el ser humano con todas sus complejidades, que creo que es algo muy difícil de hacer y me hace pensar, ¿no?, en la condición humana cuando veo sus películas. Y para mí, bueno, hay muchas que me gusten, pero me parece como muy magistral el Decálogo, ¿no? Em, Porque me parece como una idea increíble y también son películas pues, que te hacen pensar mucho en cómo somos como humanos, ¿no? ¿Quién soy? Bueno, pues soy Carla y, y realmente me defino como cineasta. ¿Qué me gustaría? Em, Me gustaría poder morir haciendo lo que más me gusta, que es cine. Bueno, esa sí me parece difícil porque o sea, le haría muchas preguntas. O sea, es como que me gustaría preguntarle sobre su infancia, sobre, o sea, que me contara cosas que vivió en su infancia, porque, bueno, pues sí, me parece como que eh, es una pregunta que a todos los cineastas me gustaría hacerla, pero a él en concreto aún más, ¿no? O sea, yo digo que hago cine muchas veces porque soy muy cotilla, que es un poco como, bueno, pues que me gusta saber lo que le pasa a la gente, cómo se siente y sus emociones y cómo se relacionan, ¿no? Entonces, sí, yo creo que hago cine por eso. Bueno, un poco la semilla de Alcarrás es porque mis tíos cultivan melocotones en Alcarrás, en esta zona de Lleida, y la idea de este argumento surgió cuando murió mi abuelo, que era el momento en que yo estaba escribiendo Verano 1993, mi primera película, y de repente, bueno, por primera vez pensé qué pasaría si algún día los árboles, ¿no?, que estaban ahí, que había plantado mi abuelo y su familia, ¿no?, algún día desaparecieran. Y me di cuenta pues, que es algo que realmente está pasando mucho en esta zona, porque hay mucha gente que ya tiene que dejar la tierra porque esa manera de vivir y de hacer agricultura en familia pues ya no es sostenible, ¿no? Y bueno, pues ahí surgió un poco como ese deseo también de querer retratar ese oficio que yo siento que algún día va a desaparecer. No el hacer agricultura, pero sí el hacerlo en familia, ¿no? Pues el casting de esta película fue muy largo porque estuvimos un año buscando a estos actores, vimos a 9.000 personas, que fueron muchas, y, y bueno, la razón por la que elegí trabajar con actores naturales, que son gente de la zona, es porque bueno, pues había muchos niños y adolescentes que ya iban a ser actores sin experiencia, ¿no? Y luego porque, bueno, pues tú puedes ver cuando un agricultor es agricultor de verdad, ¿no? Y cómo sube a un tractor o cómo coge un melocotón. Entonces, para mí había algo como importante de sentir que esta gente tenía un vínculo real con esa tierra que en la película tienen que dejar, ¿no? Y luego también porque en esta zona se habla un catalán, un dialecto muy específico del catalán que me parecía interesante de retratar también. Claro, lo que pasó con el casting es que, bueno, pues básicamente encontramos a gente que eran todos de distintos pueblos, de distintas familias y no se reconocían entre ellos, pero tenían que representar una familia, ¿no? Entonces lo que hicimos, yo alquilé una casa en la zona donde viven ellos y venían ellos todas las tardes, todos los fines de semana y pasábamos mucho tiempo juntos, un poco con el objetivo de crear una historia compartida, una memoria compartida, ¿no? De que todos bueno, pues fueran como sintiendo que esas relaciones se iban tejiendo, ¿no? Entonces hicimos muchas improvisaciones, pues un día con el abuelo y la nieta, otro día con los hermanos, otro día con los padres, otro día padre e hijo, ¿no? Entonces así íbamos como creando situaciones que podrían haber pasado antes de la historia que cuenta Alcarrás para que ellos sintieran que habían compartido todo eso juntos y llegar al rodaje sintiendo que eran una familia, ¿no? Entonces esto duró como 4 meses, ¿no? Fue un proceso muy largo y cuando ya teníamos esa familia creada, solo entonces leímos el guión sin que se lo aprendieran, pero para que supieran más o menos de qué iba la película y qué es lo que pasaba, ¿no?
Bueno, para mí el rodaje siempre es muy duro, porque yo disfruto mucho este proceso de ensayos y toda la preparación de la película, porque es cuando aún puede ser cualquier cosa, ¿no? Pero en el rodaje tienes que tomar muchas decisiones y de manera muy rápida, y a mí me gusta como ir cociendo las cosas a fuego lento, entonces en el rodaje todo va muy rápido y yo lo sufro mucho, ¿no? Entonces de rodaje, bueno, fueron 8 semanas. Y claro, yo cuando terminé pues estaba como, bueno, pues que no sabía qué habíamos hecho, ¿no? Entonces el momento de entrar en la sala de montaje también fue muy importante, bueno, porque es una película que como es compleja por su coralidad, digamos que toda la parte de guión, de pensar dónde poner la cámara y de montaje fueron muy exigentes, ¿no? O sea, como de tener que pensar mucho constantemente, ¿no? Y para mí realmente la parte que, si tengo que decir qué parte más disfruto más, es la de ensayos, porque estoy ahí creando, casi como jugando a ser Dios, ¿no? Creando estas relaciones con los actores y me parece, bueno, que es muy bonita porque es la parte como también más humana, ¿no? No sé si el cine puede cambiar el mundo, me parece muy difícil y muy ambicioso, pero sí que creo que, bueno, que a través del cine se puede hablar políticamente, ¿no? Y me he dado cuenta con Alcarrás, ¿no? Por ejemplo, o con el Correspondencia también, bueno, que hablando desde lo muy íntimo, ¿no? Como es el caso de Alcarrás en una familia o en el caso de Correspondencia, hablándonos entre Dominga y yo sobre nuestras familias y nuestras inquietudes, ¿no? De repente pues te das cuenta que cuando entra algo político, pues tiene más fuerza porque realmente, bueno, pues desde lo íntimo también se hace política, ¿no? Y ahí es donde me parece que el cine es muy interesante, ¿no? De poder enfocarlo desde ahí.